Bueno, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos de hoy, día 9 de enero de 2012. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, hoy hay pocas informaciones políticas de relevancia. Parece que hemos vivido una especie de interregno. Estas fiestas han servido como una especie de descompresión de la agitación política permanente en la cual vive nuestra comunidad. Sin embargo, tenemos a nuestro presidente Artur Mas en plan Willy Fogg recorriendo Europa. Hoy va a Londres. ¿Va a Londres a transmitir confianza al resto de líderes liberales de Europa? ¿Va a transmitir credibilidad de la economía española, confianza sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de España y esperanza en que España pueda hacer frente a sus compromisos y dar una señal y un mensaje positivo al resto de líderes conservadores de la Unión Europea? No. No, desgraciadamente no es así. El señor Artur Mas va a Londres a hacer aquello que mejor sabe hacer: quejarse. Quejarse y hacerse la víctima. Victimismo, queja y agravio. Victimismo, queja y agravio. Artur Mas va a Londres a hacerse la víctima, a quejarse y a hacer su memorial de agravios permanente. Va a Londres como presidente de una región europea, aunque a él no le guste este término, pero en Europa, para Europa somos una región, no una nación, somos una región europea, y va a esta cumbre como presidente de una región europea a criticar al Estado del que forma parte. Esta es la actitud de lealtad institucional que el señor Artur Mas va a tener durante el día de hoy. Y decimos va a tener porque ya ha anunciado, como también suele ser habitual en Convergencia y Unión y el Gobierno de la Generalitat, cuál va a ser su postura y su posición y su discurso ante esta cumbre convocada por el señor Nick Clegg de representantes de los liberales europeos. ¿Qué va a hacer el señor Artur Mas en Londres? Parte de esto, de quejarse. Reivindicar el pacto fiscal. Uno de los temas que recorren Europa y la barren, mostrando una absoluta preocupación por parte de los líderes europeos. Realmente en toda Europa están muy preocupados, están siguiendo de forma muy directa el debate sobre el pacto fiscal en Cataluña. Esa es una de las mayores prioridades y preocupaciones de los dirigentes europeos en esta situación de tormenta perfecta económica. Están todos pensando en el pacto fiscal. Entonces va el señor Artur Mas y va a transmitir esa preocupación y esa necesidad para Cataluña. Para el señor Artur Mas, esta oportunidad de reunirse con representantes de los partidos liberales europeos permitirá presentar desde la óptica de un dirigente de un país del sur de Europa cuál ha sido su actitud frente a la crisis. Lo que él dirá en inglés: sobriety, shrinking and stimulus. Austeridad, reducción y estímulo. Esto ha sido aquello que ha definido la política de convergencia en este primer año: la austeridad, la reducción y el estímulo. Y va a mostrar también su profundo compromiso y el compromiso de la Generalitat de Cataluña con la Unión Europea. Bien. También va a denunciar los incumplimientos permanentes y sistemáticos del Gobierno de España en materia de financiación con esta región del sur de Europa. Un gobierno perverso que busca la asfixia financiera de uno de sus motores económicos con la voluntad de hacerse la harakiri a sí mismo. Bueno, pues esto es lo que va en teoría a explicar el señor Artur Mas. Nosotros también nos gustaría que el señor Artur Mas explicase otras cosas. Explicase qué es para convergencia la austeridad, cuál es la reducción y qué es el estímulo. También sería bueno que le explicase a los miembros, a sus colegas liberales, supongo que los recibirán entre aplausos, que para él la austeridad significa cerrar plantas de hospitales, cerrar centros de asistencia primaria, despedir médicos, enfermeras y profesores, reducir horario escolar, atacar el estado del bienestar.
que la reducción y el aprimament de la administración significa eliminar 2 de 7 consejeros de diferentes órganos asesores, y que el estímulo es permitir la caza de pájaros cantores hasta el 31 de diciembre por un total de 60.000 pájaros. Y esto que parece broma, no lo es, porque esto es lo que entiende el gobierno de la Generalitat por austeridad, reducción y estímulo. Estímulo quizás otras cosas, pero no vamos a avanzarlas, ¿verdad? También sería bueno que el señor Artur Mas explicase a sus colegas liberales qué pasa en Cataluña. Que les explicase que Cataluña acumula una deuda de 40.000 millones de euros, 40.000 millones de euros, ¿verdad? Nos sale a casi 1.200 o 1.100 millones de euros al año de déficit desde que Cataluña dispone de autogobierno. También sería bueno que explicase que Cataluña había engañado al gobierno de España en el año 2011, a principios, diciendo que tenía un déficit del 2,3 cuando lo tenía el 4,6. También sería bueno que les explicase que Cataluña incumplirá el objetivo del déficit para 2011, doblándolo, con su gobierno al frente. También sería bueno que le explicase que Cataluña ha seguido la senda contraria del resto de países del mundo, a nivel de política fiscal, no de pacto fiscal, de política fiscal, y que diga que ha sido el único país del mundo que en esta coyuntura económica ha reducido los ingresos fiscales, suprimiendo el impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales, que solo pagaban en Cataluña 1.000 ciudadanos y que suponían 200 millones de euros. Sería bueno que lo explicase, a lo mejor se lo compran. Desgraciadamente igual se lo compran. También sería bueno que explicase que Cataluña vulnera los principios y las sentencias constitucionales. Sería bueno que le explicase que es presidente de un gobierno desleal con el gobierno de España y con la Constitución, y sobre todo es desleal con los ciudadanos que gobierna, porque es insumiso frente a la ley y vulnera los derechos constitucionales del conjunto de sus ciudadanos, y lo hace a cara descubierta, sin ningún problema. Y también sería bueno que les explicase cuál es la actitud de Cataluña respecto a los cumplimientos de los objetivos de déficit, y que Cataluña, como mínimo Cataluña no, el gobierno de Cataluña, en boca de su vocero, el señor Homs, nombrado conseller plenipotenciario de agitación y propaganda, ha dicho que el control previo de los presupuestos, aquello que van a tener que hacer los Estados-nación, esto sí, los Estados-nación, respecto a la Unión Europea, que es la Unión Europea supervise los presupuestos de esos Estados-nación, que para ese control previo presupuestario, al señor Homs le parece un ataque a la autonomía financiera, que no tiene ni pies ni cabeza y que vulnera las reglas del juego establecidas. Esto no lo digo yo, esto lo dice el señor Homs, hooligan del gobierno de la Generalitat. Lo que Europa va a obligar a los Estados-nación, al señor Homs le parece un ataque a la autonomía financiera de una región de Europa. Sería bueno que el señor Artur Mas se lo explicase. Yo la lógica no se la encuentro, a lo mejor el señor Artur Mas sí. Pero claro, el señor Artur Mas piensa que su relación es directa con la Unión Europea. Piensa que Cataluña se relaciona con la Unión Europea. Que no. Que para la Unión Europea Cataluña es una región de España, una comunidad autónoma, un ente subestatal, que tiene que cumplir unas obligaciones presupuestarias con el Estado que la avala y del cual forma parte, le guste a Convergencia, al señor Artur Mas, al señor Homs o a quien sea, o no. Esa es la verdad. Según Homs, el oráculo del independentismo catalán, estas medidas son recentralizadoras y son una auténtica loapa financiera. Ya el Departamento de Agitación y Propaganda ya le ha creado una nueva etiqueta, loapa financiera. Bueno, pues el señor Artur Mas le explique que Cataluña no quiere que el gobierno de España supervise previamente el presupuesto de la Generalitat para que cumpla sus obligaciones de déficit, mientras la Unión Europea le exige al gobierno de España que lo haga. Que se lo explique, se lo haga entender, porque desde luego a Ciudadanos no se lo ha hecho entender. Es más, nos parece que es un comportamiento infantiloide, regresivo, intolerable en un representante público y de una ridiculez intelectual que debería abrumar
y nos debería llevar a la reflexión, si algunos quisieran reflexionar. A mí me gustaría también que el señor Mas nos explicase cómo, si para él, y va a proponer, también lo ha dicho, va a proponer a esta cumbre que la Unión Europea, para salir de la crisis, debe tener una mayor integración política, una mayor integración económica y una mayor integración fiscal, quiere romper la integración política, económica y fiscal que tiene con su Estado. Que nos lo explique. Porque parece un oxímoron lógico. Si queremos una Unión Europea más integrada políticamente, más integrada económicamente y más integrada fiscalmente, ¿por qué su actitud de gobierno es permanentemente la contraria en el Estado del cual forma parte? ¿Por qué busca la independencia política? ¿Por qué busca la independencia económica? ¿Por qué busca la independencia fiscal? ¿Por qué quiere levantar fronteras políticas, levantar fronteras económicas y levantar fronteras fiscales? Y esto que se lo explique a los gobernantes europeos. Y les explique que hay una región de Europa que quiere, y que según él, está siguiendo un concepto que es la transición nacional, cuyo primer paso es el pacto fiscal, es decir, la independencia fiscal previa a la independencia política. Y también sería bueno que les explicase a esos representantes de gobiernos europeos su pacto fiscal y les explique que hay una región europea que quiere recaudar todos los impuestos, liquidar todos los impuestos, gestionar todos los impuestos, y que les explique que lo hagan ellos en sus países. A lo mejor alguno de ellos le dices, pero es que esto no pasa en toda Europa, menos en su país, con el País Vasco y Navarra, es cierto. Pero es que en el resto de Europa, el pacto fiscal que propone el señor Artur Mas no existe en ningún país. En ningún país existe ningún modelo de fiscalidad como el que propone Artur Mas, o eso que parece que propone Artur Mas. Por lo tanto, y uniéndolo con otra noticia que ha salido, en la cual el señor Turull le pide al PSC ser determinante con el pacto fiscal para hacerlo incontestable, desde Ciudadanos nosotros lo que vamos a seguir es trabajando por contestar esta propuesta de convergencia, seguir proponiendo el 2013 como el momento en el cual nuestro actual modelo de financiación tiene que ser mejorado, en la línea de aquellos modelos de fiscalidad que mejor funcionan, como el modelo alemán, y entonces a lo mejor algún día en el 2013 podremos ir a una cumbre europea y explicarles que nuestro modelo de fiscalidad para un país que tiene estructura federal se iguala a los modelos más eficientes y no buscan atajos que no tienen como intención mejorar la financiación de una comunidad autónoma, sino la independencia política. Y sería bueno también que el señor Artur Mas dijese que mientras Europa está sumida en la crisis y España está sumida en la crisis, él es un caballo de Troya que intenta aprovechar esta coyuntura para acelerar la independencia política que aspira su partido y su gobierno. Y demostrarse su verdadera cara, que es de deslealtad y de traición al Estado del cual sirve. Porque el señor Artur Mas tiene que saber que es el máximo representante del Estado en Cataluña, ordinario, y que su actitud es de deslealtad y de traición. Es de traición y de deslealtad cuando va a Europa a transmitir una imagen de fractura política, económica y fiscal en nuestro país. En vez de ir a Europa a transmitir confianza y credibilidad, no solo para Cataluña, sino para el conjunto de España. Porque el señor Artur Mas no va... Yo creo que de Artur Mas no va a quedar la austeridad, la reducción y el estímulo, el Solveitelsynking el stimulus. Lo que va a quedar es lo que es el señor Artur Mas, que es un fabulous, formidable fake. Eso es lo que es el señor Artur Mas. Un formidable fake. También vamos a hacer una breve valoración de una situación realmente terrible, que es el inicio de una de las piezas del caso Palmarena. Por primera vez vamos a ver a un expresidente de una comunidad y un exministro del presidente Aznar, se lo llama Mata, sentada en el banquillo por presunta corrupción. En este caso, por una de las piezas menores, en la cual parece que ha habido unos pagos a un periodista por redactarle los discursos y a su vez redactar artículos de opinión, algo que a mí aquí me suena.
No sé si alguna vez alguien tendrá que ponerse aquí a analizar si algunas de las subvenciones que ha regalado generosamente nuestra administración en los últimos años y que han permitido, entre otras cosas, una editorial conjunta, por ejemplo, o que un medio de comunicación se haya convertido en el BOE o en el DOC oficial de un gobierno, cuyas editoriales prácticamente calcan las propuestas del portavoz, el señor Homs, dichas el día antes o el día después. A lo mejor sería bueno que se investigase si esos 2 millones de euros adjudicados a dedo en un momento dado, en plena crisis económica, no serían también sujetos de análisis acerca de lo que significa la corrupción política y la tangentópolis que hemos vivido en Cataluña en los últimos 30 años y que se oculta permanentemente. También sería bueno que conociésemos si el caso Palmarena no es un equivalente al caso Palau, con sus derivaciones de financiación irregular a través de la adjudicación de la línea 9 a un partido de gobierno actual. Sería bueno que nuestros medios de comunicación locales hicieran ese papel de seguimiento, de fiscalización y de control de la cosa pública. Más que nada para que no estemos hablando aquí del caso Palmarena y no estemos hablando del caso Palau, o del caso Pretoria, o del 3%, ¿verdad? Nosotros, por ello, desde Ciutadans, hemos y seguimos luchando para que se apruebe un gran pacto contra la corrupción en Cataluña y también en el resto de España. Sería el momento para que el señor Rajoy, ya que dos destacados miembros de su partido están siendo enjuiciados por corrupción política, trabajase y aprobase definitivamente una ley de transparencia y aprobase e intentase llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas para aprobar un gran pacto contra la corrupción política. Creemos que la justicia hace su trabajo y sería bueno que los partidos políticos y los gobiernos hicieran el suyo, que es transmitir una imagen de honestidad, de seriedad y de persecución política de la corrupción que parece que ha asediado nuestras instituciones, mientras los gobernantes y los principales partidos políticos en nuestro país miraban hacia otro lado. Es el momento de mirar a la corrupción de frente, tomar decisiones valientes y decirle a los ciudadanos que en España no solo funciona la justicia, sino que también la política está a la altura de la situación. Con ello damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla.